No sé, que sí, que vamos a empezar, dijo la sesión. Muy bien, amén, muy bien. Muy bien, la semana pasada empezábamos bueno, hablábamos de lo que significa orar en el Espíritu, o mejor dicho, orar dependiendo del Espíritu para orar. Y hoy vamos a continuar con el siguiente punto, que es ore con sinceridad. Mary, ¿nos ayudas a leer, por favor, esa parte? Ore con sinceridad. Sí. Ore con sinceridad. El segundo ingrediente de la adoración es la sinceridad, que no es lo mismo que el formalismo o la duplicidad. Tenemos ejemplos extremos y terribles de esta última, de los que nos informaron nuestros misioneros. Ellos nos hablaron de los paganos que adoraban a su Dios, mientras al mismo tiempo les gustaba engañarlo. Usted no tiene que acudir a una sociedad pagana para ver esto. Algunos de nosotros nos hemos endurecido mucho en este sentido. Hacemos promesas a Dios que no tenemos intención de cumplir, pensando que así podemos sacarle lo que queramos. Creemos que podemos engañar al Señor y cruzando los dedos, Él no nos oirá, no se dará cuenta. Tenemos que ser totalmente sinceros si queremos adorar a Dios, pero la sinceridad no equivale al formalismo. No sé si algo que se haga puramente por formalismo tiene algún sentido. Es posible asistir a un ritual religioso y no saber siquiera qué hacemos o por qué. Sencillamente gesticulamos sin sentido y repetimos palabras y frases vacías. El Señor señaló a un niño pequeño y dijo que era un ejemplo. Creo que lo mejor de un niño pequeño es su sinceridad absoluta. Da igual las cosas vergonzantes que pueda decir. Un niño siempre es totalmente sincero. Y es esta sinceridad la que debemos cultivar en oración si queremos que el Dios Todopoderoso acepte nuestra adoración. Qué espantoso es pasarse la vida haciendo ofrendas al Todopoderoso que nunca son aceptadas. Caín hizo su ofrenda al Todopoderoso, pero Dios no respondió ni quiso aceptarla y el rostro de aquel se entristeció. Muy bien, Mary, de lo que acabas de leer. Explícanos, ¿qué entendiste? ¿Cómo lo debemos de aplicar? Bueno, pues aquí dice que pues muchas veces nosotros oramos así por cumplir y le pedimos a Dios, pues, bueno, le decimos a Dios cosas que pues no tenemos intención de hacer o de cumplir. Por En ejemplo, realidad no. Ajá. muy bien, me gustaría, ahora tú vas a ser la maestra en este momento. Tú nos vas a ayudar a aprender. Me gustaría que nos pongas un ejemplo de alguna oración o de cosas que podemos decir a Dios y que no tenemos la intención de cumplir. Pues, por ejemplo, de que pues, no sé, podemos decirle que ya no puede decir mentiras o ya no me voy a enojar o así. Ok, Pero así es, pues, puede ser ajá. eso, ¿no? Sí, Ujú. muy bien, es que está muy bien, no es nada difícil. Realmente eso decimos, sí, Señor, perdóname, te prometo que ya no me voy a enojar. O te prometo que ya no voy a mentir. Aún en esas cosas, muy bien, Eri, aún en esas cosas muy sencillas, podemos decir, no, Señor, y de verdad, perdóname, y prometo que ya no voy a hacerlo. ¿Y qué es lo que pasa? Que tal vez lo decimos porque queremos salir en ese momento de la situación, pero olvidamos nuestra condición, que en nosotros hay pecado. Y el pecado, muchachos, no se va a ir de nosotros hasta que muramos. Eso no significa que tenemos que abundar en el pecado, ¿verdad? Pero lo que sí quiero decir es que cuando oremos, tenemos que entender y no podemos decir al Señor, ya nunca lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque podemos volver a hacerlo y nuestra vergüenza puede ser peor para nosotros mismos o nuestra decepción. Pero muy bien, Eri, así es. ¿Qué más ibas a decir? Perdón, te atropellé mientras estabas hablando.
No, sí, nada más era eso. Ok. ¿Cómo sería entonces una oración sincera? Pues puede ser pidiéndole a Dios que nos ayude a mejorar en ese aspecto en el que fallamos y confiar en Él. Muy bien. Muy bien. Así es, podría ser, Señor, no quiero decirte que no voy a mentir. Yo sé, yo sé que soy débil y que puedo mentir, pero mi deseo es no mentir. Ayúdame, porque yo solo o yo sola no puedo. Y esa sería una oración sincera. ¿Por qué? Porque reconocemos nuestra condición y reconocemos que necesitamos ayuda. Y no estamos pidiendo ayuda a cualquier persona, sino a Dios, ¿verdad? Muy bien, Eri, gracias. David, ayúdanos a leer el siguiente punto. Ore con honestidad, por favor. Ore con honestidad. La honestidad es el tercer ingrediente. Debemos incluirla en todas nuestras oraciones y no es lo mismo que el simple decoro. Supongo que la honestidad y la sinceridad son hermanas gemelas, inseparables, aunque en realidad estén separadas y no sean idénticas. Pero ante Dios debemos manifestar una honestidad completa. Si me pongo de rodillas y otro diciendo, oh Señor, te ruego que alcancemos nuestro presupuesto para las misiones, y el Señor sabe que no voy a dar nada para contribuir a ellas, sabe que no estoy orando honestamente. Si oro diciendo, Señor, salva a ese hombre, pero nunca he hecho nada para llevarle el evangelio, soy deshonesto. Si le pido a Dios cosas que yo podría hacer, mi oración no es honesta, pero hemos utilizado tantos eufemismos para ocultar esto que casi nos escandaliza oírlo. A pesar de ello, es cierto. Muy bien, David, gracias. La misma dinámica, David. ¿Qué entiendes con esto que acabas de leer? ¿Qué sería, qué acabas de entender tú? Explícanos, por favor. Realmente que pongamos o le digamos a Dios lo que sentimos, pero que también seamos conscientes que tenemos que poner de nuestra parte, ¿no? Para poder darle una oración honesta y no esconder o no tratar de esconder lo que realmente hay en nosotros, ¿no? Ok, ¿cómo sería una oración deshonesta? Mm, no sé, podría decir, no, como decir, como poner el ejemplo aquí, ¿no? Oro por tal persona, pero realmente yo sé que no le he compartido el evangelio, ¿no? Pero cuando oro a Dios digo, pues sálvalo, pero realmente no he contribuido, como que no he puesto mi grano de arena en esa salvación para que pueda llegar Dios a su corazón. Muy bien. ¿Cuántos de nosotros hemos orado porque otras personas conozcan del amor de Dios? Yo creo que muchos le hemos dicho al Señor, permite que esa persona conozca de tu amor. ¿Y cuántos de nosotros, honestamente, no hemos sido instrumento para que Dios muestre amor a esa persona? Nosotros somos los encargados de mostrar el amor de Dios. No va a ser algo, no va a ser, por eso es que utiliza esa palabra, eufemino, pero no va a ser algo mágico que, de la nada esa persona va a ver el amor de Dios. No, el amor de Dios lo tiene que ver a través de quiénes, de nosotros. Entonces, siendo honestos delante de Dios, cuando tú le dices a Dios, muestra tu amor, pues espérate, creo que si lo reflexionamos un poco, Dios nos podría decir, a ver, hijo, tú estás en la tierra para mostrar mi amor. A través de ti es que yo lo voy a mostrar. Y eso sería una manera también deshonesta. Algo que me gusta que menciona el escritor es que la honestidad y la sinceridad dice que son hermanas gemelas y van de la mano, ¿sí? Ser honestos y sinceros. Pero parte de la honestidad o lo que veo aquí es parte de lo que puedo hacer. Por ejemplo, lo que dice, y creo que muchos hemos orado, Señor, bendice las misiones. Y cuando alguien dice, o los misioneros dicen, necesitamos que nos apoyen con ofrendas para las misiones, nadie apoya. ¿Cómo queremos que el Señor bendiga si nosotros no nos interesamos en que esas personas tengan el medio para poder trabajar en las misiones? Señor,
bendice a los niños en la iglesia, ¿no? Pero nosotros ni nos interesamos por los niños. Señor, bendice a los pastores, bendice a los ancianos. ¿Saben cómo somos? Somos, Señor, ahí te lo encargo, hazlo tú, y pensamos que la oración es como, que lo haga Dios, yo no lo quiero hacer. Y eso no es una oración sincera. No es un que Dios lo haga, yo no lo quiero hacer. En lo que nos corresponde tenemos que ser honestos para poder entender qué sí nos corresponde hacer y necesitamos que Dios nos ayude a hacer. Eso es lo honesto. Pero muchas veces hacemos de la oración un que lo haga Dios y porque yo no lo voy a hacer. Le encargamos a otro lo que nos corresponde a nosotros. Ejemplo, otro ejemplo, ¿no? Señor, ayúdame a ser buen músico y no ensayo. Pues es que, o sea, no es así. Señor, quiero conocerte más y no leo la Biblia. Pues no, es que no es así. No es algo místico, mágico. El cristianismo no es algo mágico. ¿Sabían que el esoterismo está muy oculto en el cristianismo? De hecho, lo voy a decir de otra manera. Muchos de nosotros tenemos corazones esotéricos, tenemos corazones supersticiosos, tenemos corazones místicos o anhelos místicos. Y místico en el mal sentido de la palabra. Y todo eso tira mucho o va mucho de la mano de la brujería, a final de cuentas. Y muchos de nosotros nos acercamos de esa manera al cristianismo. Si hago una oración, esto va a pasar. ¿Y confiamos en qué? En la oración. Ayer, justamente es un tema que estaba platicando ayer en la iglesia, lo platicábamos, tuvimos un estudio de la oración, y yo les decía a los hermanos, es curioso porque confiamos en la oración, pero los cristianos no tenemos que confiar en la oración. Los cristianos tenemos que confiar en quién, en Dios, en el Dios al quien le oramos. Pero hemos sido místicos al momento de creer que hay una fórmula para obtener o hacer ciertas cosas. Así con la brujería es lo mismo, ¿no? Así con el esoterismo es lo mismo. Pon un vaso, haz esto, mira, pon unas cartas, pon una vela, y va a pasar esto. Y eso es a lo que voy. Esa actitud es la que llevamos en nuestra profesión religiosa. Si le hago así va a suceder esto, si le hago así va a suceder esto, si le hago así, no es así. Dios está vivo y hay que tener cuidado del esoterismo que se mezcla entre la iglesia y que en muchos de nosotros ha tomado, ya se ha sembrado, y hay que poner atención, buscarlo y desenterrarlo, porque eso nos lleva a tener un mal concepto de quién es Dios y nos lleva a tener un mal concepto y nos lleva a tener una mala relación con Él. Nuestra manera de relacionarnos con Él no es la correcta. Muy bien, el siguiente, Jackie. Sí, dice, ora con sencillez. En cuarto lugar, debemos adorar con sencillez, en lugar de recurrir a la sofistería y a la sofisticación. He oído a personas formular oraciones que eran realmente sencillas, casi vergonzosamente simples, naciendo un corazón tan sencillo que uno podía pensar que quizá les faltaba profundidad intelectual. Pero no existe ninguna incompatibilidad entre la capacidad intelectual y la sencillez de corazón. Jesucristo, nuestro Señor, era tan sencillo que en sus relaciones personales era muy directo. La simplicidad lo era todo para nuestros viejos amigos los cuáqueros que vivieron hace varias generaciones. Cuando los cuáqueros ingleses se presentaban ante el rey, no se quitaban sus sombreros de ala ancha, porque pensaban que eso suponía atribuir demasiado respeto a un hombre. Delante de Dios harían lo que fuera, pero insistían en no descubrirse ante nadie, y muchos fueron a parar a la cárcel por este motivo. Personalmente, no creo que quitarse el sombrero tuviera nada de malo. Yo lo habría hecho. Desde luego, hacerlo no supone adorar a nadie, pero la idea es que ellos hicieron lo que creían y Dios los honró por vivir conforme a su fe. Sencillez
una sencillez absoluta. Usaban pronombres antiguos y se llamaban Mary y John, independientemente de cuál fuera su verdadero nombre. Ellos enseñaban a la Iglesia de Cristo cómo ser sencilla. Si alguna vez fuéramos quebrantados, enfrentándonos de repente a la muerte o alguna otra tragedia o terror, nos veríamos obligados a ver lo antinaturales que somos, distintos a lo que debemos ser. Hemos vivido como los leones del zoológico, no como los leones que viven en las sabanas de África. Estamos atrapados en nuestra civilización. Antes de orar o de adorar a Dios, debemos ser sencillos. Usted debe adorar a Dios con sencillez, y me da igual quién o qué sea usted, debe ser sencillo. Para adorar a Dios aceptablemente, hace falta tener sencillez y humildad. La mayoría de nosotros somos media docena de personas. Yo tengo 4 o 5 reputaciones. Para algunas personas soy una cosa, para otras soy otra, y supongo que a todos nos pasa igual. Cuando intentamos vivir a la altura de nuestras reputaciones, siempre nos resulta difícil y constantemente nos metemos en problemas. Muy interesante. Muy bien, Jackie. ¿Qué entiendes? ¿Qué entiendes? ¿Cómo podrías explicarnos esta parte de orar con sencillez? Creo que se refiere a que no importa cómo te clasifique alguien, cómo te clasificas hasta tú mismo, no importa humanamente a lo mejor qué grado pudieras tener intelectual o dentro de la misma iglesia, ¿no? Una mayor cantidad de estudios que otros, sino simplemente presentarte delante de Dios sabiendo que humanamente no eres nada, que no importan los conceptos o categorías que el hombre te pudiera dar, que simplemente te presentes ante Dios reconociendo que Él lo es todo. Bueno, para mí aplica así. Muy bien. ¿Cuál sería un ejemplo de no orar? Un ejemplo, Jackie, de no orar con sencillez. Vámonos aplicando. O sea, vamos a aplicar en esta cuestión. Un ejemplo de no orar con sencillez. ¿Cómo lo podrías ver tú? No orar con sencillez puede ser una oración que pudiera ser extremadamente larga, con tal de demostrar que a lo mejor sé expresarme de diversas formas, o usar términos elaborados que tal vez, o palabras que tal vez no todos entiendan, solo con ese deseo de demostrar que sé más que otras cosas, que otras personas. Muy bien. ¿Qué es contrario a la sencillez? O más bien, ¿cuál sería un sinónimo de sencillez? Perdón, no. ¿Qué es contrario a la sencillez? Estaba bien como lo dije. ¿Qué es contrario a la sencillez? La altivez, ¿Ok? Y un sinónimo de altivez. orgulloso puede ser. Orgullo, exacto. Orgullo. Admiración propia. La sencillez va a dejar que yo me deje de admirar. Pero muchas veces, muchos de nosotros nos admiramos mucho. Nos admiramos más que a Dios. Y eso es triste porque creemos que estamos adorando a Dios, pero nos admiramos a nosotros mismos. Y si ustedes son honestos, y si algunos pueden permitirlo e intentarlo, o si algunos lo han experimentado, se han dado cuenta que en ocasiones hemos querido robarle la gloria a Dios por una u otra cosa. Palabras tan sencillas como, gracias hermano porque oró por mí. Ay, te sientes que tú, no. Gracias hermano porque me escuchó. No, por gracias yo, ¿por qué? O sea, la verdad es que no creo haberte ayudado en nada, ¿no? Claro, es algo que en lo personal me ha costado y lucho. Y no puedo decir, no, yo soy una persona sencilla. No, yo tengo que luchar, hablando de mí, sí, tengo que luchar y enfocarme. Pero definitivamente he entendido que la sencillez, como bien lo acabas de decir ya aquí, lo contrario, lo antónimo a la sencillez es la altivez, el orgullo, y yo resumiría o llegaría a la conclusión de la admiración propia. El problema de esto es que si yo me admiro bastante, voy a querer el púlpito, voy a querer tener un ministerio. ¿Para qué? Para exhibirme. Para que otros también me admiren.
Fíjense el engaño que hay en el corazón y que Satanás usa. Cuando hay orgullo y altivez, cuando hay admiración, mucha admiración hacia mi persona, yo voy a justificar, seas quien seas, yo vas a justificar y vas a querer el púlpito y vas a querer enseñar y vas a decir, yo también puedo, porque tú te admiras tanto que vas a desear que otros te admiren. Y eso es algo que los encargados, supervisores de ministerios tienen que tener mucho, mucho cuidado con las personas que están formando. Porque la altivez, la admiración propia es muy fácil de ocultarla. No es tan fácil, al principio no es tan fácil de ver. Muchas veces se ve hasta que ya dio el fruto, pero eso ya avanzó. Pero una persona que se admira o que no, refleja eso está, sí, yo te ayudo, es muy, o puede ser muy servicial, puede ser muy dispuesto, puede ser, pero cuidado, cuiden sus corazones. Cuando en tu corazón, porque el pastor, ¿cómo te puedes dar cuenta que en ti hay una admiración propia? Cuando en tu corazón, si el pastor te pide algo, tú lo haces y el pastor te hace un gesto de que estuvo bien y en ti dices, ah, qué bien lo hice, en ti hay una autosatisfacción propia, aguas, cuidado, le estás robando la gloria a Dios. Eso nadie lo está viendo, porque nadie está viendo tu corazón. Nadie está viendo si tú pensaste que tocaste bien, nadie está viendo si tú pensaste que lo hiciste bien, solo Dios lo está viendo. Adelante, Nancy Fer. Es que así dice el letrero, Así Nancy dice. Fer. Sí, no, es que creo nada más un ejemplo sencillo que a mí me llegó a pasar también en otro sentido. Yo me llegué a equivocar en algún momento tocando. Es una historia un poquito más larga, pero me llegué a equivocar. Y la verdad, en la iglesia donde estábamos, pues sí era, sí pasaba, ¿no? De lo que los hermanos se te quedaban viendo así, ah, no, o sea, y esperaban el momento en que tenías tu arreglo para y todo era euforia y así, ¿no? Y en su momento también me llegó a dar el bajón eso de que no me salió. Entonces, justo ese tipo de cuestiones pareciera que no son, o sea, que eso no nos pasa, pero sí, de verdad, sí pasa. O sea, lo que está diciendo Elías, sí sucede, de que a veces nosotros nos vemos, o cuando nos sale, oh, no, hombre, somos, geniales, ¿no? O cuando no nos sale, sentimos que el mundo se nos cae encima, ¿no? O sea, nos sentimos lo peor. ¿Por qué? Porque el centro en ese sentimiento realmente somos nosotros y no el Señor. A veces podemos, sí podemos llegarnos a sentir mal de que, no me salió otra vez, porque a lo mejor no, distrajimos en vez de propiciar un momento de adoración al Señor. Pero, pues también a veces puede ser de que bueno, como ya lo dije, ¿no? Básicamente es eso. O sea, funciona en diferentes sentidos, ¿no? Fíjate que andando más en ese ejemplo, gracias, Fer, es cierto, y como vuelvo a tomar ahora el ejemplo que puso Fer y lo amplío un poco más, porque muchas veces no está mal, y qué bueno que lo mencionas, pero no está mal que nos esforcemos. Por ejemplo, el muchacho que nos ayuda en la iglesia, con un instrumento, bueno, cada uno se esfuerza mucho en su instrumento, y la verdad es que yo le doy gracias a Dios por el esfuerzo que ellos ponen, pero sí ha pasado que se equivocan en algo y ya, o sea, todos los demás cantos ya están agüitados y ya están tensos. Y a mí también me ha llegado a pasar, porque la cosa no salió como esperaban. Y al final hemos tenido oportunidad al final, de algunos domingos, platicarlo y expresarlo. Y algo que le doy muchas gracias a Dios es que ellos en su corazón también han podido expresar cómo se sienten para poder orar. Y sobre todo decirles, sabes que mira, si no salió, no importa, eso no era lo importante. Lo importante no era el arreglo de esa canción, lo importante era que adoraras. Pero también algo importante, muchachos, es que si yo quiero que me salga, ¿qué tengo que hacer? Practicar, ensayar. Pero muchas veces me emociono, está la emoción del momento, está la emoción de lo que está sucediendo y no, sí, yo lo hago. Y el no recapacitar y decir, no voy a poder,
Prefiero que evitemos el puente, evitemos esto y mejor no distraernos y enfocarnos en lo que tenemos que hacer. Y eso implica, la sencillez implica entonces dar un paso de qué, de humildad, de reconocer, ¿sabes qué? No quiero confiar en él. ¿Saben qué? Por este momento, hablando del ejemplo que ponía Fer, ¿no? Pero también delante de Dios, al orar, eso implica la sencillez. En la sencillez tú no vas a impresionar, y eso es importante, al orar, tú no tienes que impresionar a Dios. Hermanos, nadie de nosotros, ni un ser humano fuera de Jesucristo, que es Dios y que es hombre, ni uno solo puede impresionar a Dios. Nadie. Entonces no esperes que Dios se impresione o se admire de ti o se desilusione de ti también. No es posible. Eso no sucede. Dios nos conoce muy bien, conoce nuestros errores, también los conoce, que no se decepciona, ya sabe. No es como que, me fallaste. No, pues yo ya sé que, que si juegas fútbol tienes dos pies izquierdos y que la vas a fallar y no me decepciona, ¿no? Ya sé que cuando cantas se te salen gallos y no me decepciona porque yo sé, yo te conozco. Pero lo que importa es lo que hay en el corazón. Pero claro, eso no significa que no me voy a preparar. Eso no significa que entonces, Señor, en humildad, en sencillez, en honestidad, en simplicidad, no le voy a decir al Señor, Señor, yo sé que me cuesta, me gustaría hacerlo así, no puedo, pero ayúdame, ayúdame. Y ahí hay adoración. De hecho, por eso es que a veces yo creo que los cristianos tenemos que aprender a ensayar, porque mucho del ensayo es también orar. Mucho del ensayo de un cristiano, de alguien que está dispuesto a participar en la alabanza, es orar. ¿Para qué? Para dejar nuestra capacidad y pedirle al Señor que nos use. ¿Cuántos de nosotros, como músicos, confiamos en nuestra capacidad y dejamos de confiar en el Señor? Confiamos en nuestra capacidad y dejamos de adorar al Señor por lo que la bendición o los dones y los talentos que Él nos ha dado. Tenemos que orar con sencillez, con humildad, lejos del orgullo, lejos de la admiración propia. Luchemos con la admiración propia. Me gusta la frase con la que termina este párrafo, bueno, esta sección. El hermano Tozer dice, cuando intentamos vivir a la altura de nuestras reputaciones, siempre nos resulta difícil y constantemente nos metemos en problemas. Cuando queremos aparentar o mantener una reputación, nos vamos a meter en problemas y va a ser algo difícil. Despojémonos, hermanos, despojémonos. No estamos aquí para impresionar a nadie. Estamos aquí para ser impresionados. ¿Por quién? Por Cristo, por su palabra. No estamos aquí para ser admirados, estamos aquí para admirar ¿a quién? A Cristo, su persona perfecto, su gloria. No estamos aquí para demostrar nuestras virtudes. ¿Estamos aquí para qué? Para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso es que de cierta manera, cuando un músico, hablando de los músicos, renuncian de un ministerio y la iglesia le ruega, no lo hagan, muchachos, no lo hagan eso. Eso no es correcto. No, no te vayas, nos vas a hacer falta. No, 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 no. ¿Por qué? O sea, fíjense lo que esa persona genera. Su admiración propia es tanta que empieza a despertar en otros ese. No, adelante. Tampoco le vamos a decir, qué bueno que te fuiste. No, pero adelante. Porque no estamos aquí para admirarnos a nosotros. Y cuando aprendamos que estamos aquí para que el Señor sea admirado, para que el Señor sea proclamado, para que el Señor sea anunciado, tal vez en ese momento tu adoración, donde quiera que estés, va a ser aceptable delante de Dios. Continuamos. Oremos entonces desde
el corazón. Creo que llegó Lupita por ahí. ¿Puedes ayudarnos a leer, por favor? Sí, hermano. Ore Es desde el bien mucho, corazón. ¿eh? ¿Mandé? Es bien mucho, digo. Sí, no pasa nada. Ore desde el corazón. Por lo tanto, la verdadera adoración debe ser interna, no externa. Debemos dar gracias a Dios desde lo más hondo de nuestro corazón por el hecho de no necesitar ningún aparato para adorarlo. Usted puede adorar a Dios en espíritu y en verdad desde lo más profundo de su corazón. Igual que los ángeles en la gloria pueden adorar a Dios. Usted no tiene por qué tener nada, no tiene por qué morir sosteniendo un crucifijo ni cualquier otro artefacto religioso. Para un corazón que adora, cualquier objeto puede tener sentido, y si el corazón no adora, nada lo tendrá. Una alianza de boda puede significar mucho para una mujer, pero solo porque cree que le dice algo sobre un hombre, no porque tenga un valor intrínseco. Si la pierde mientras se lava las manos, se entristecerá, pero no perderá a su esposo, no perderá su amor ni tampoco aquello que representaba el anillo. Puede comprarse otra alianza. Por consiguiente, la adoración es algo interno. Mi adoración personal dice algo de Dios y de mí. Puedo adorar de una manera veraz, porque hay algo cierto entre Dios y yo. Si después de varios años de ir a la misma iglesia llego a asociarla con la adoración a Dios, es un resultado natural, psicológico, un reflejo condicionado. Pero no quiere decir que si no vuelvo a frecuentar esa iglesia o si aquel edificio se quema, no pueda adorar a Dios. Creo que ya es hora de que las personas iluminadas comiencen la ardua tarea de reformar la adoración cristiana. Y a medida que empecemos a comprenderla de nuevo dentro de la Iglesia de Cristo, creo que nos aportará un avivamiento. Volvamos a nuestro pasaje. Y deseará el Rey tu hermosura e inclínate a Él porque Él es tu Señor. El alma es un vacío con forma de Dios, llevando esta idea un paso más allá. Yo diría que su alma es como una prenda de ropa con forma de Dios, como un guante hecho para encajar en su mano. Dios no puede entrar porque está lleno de inmundicia. Intente en alguna ocasión llenar el guante de otras cosas y luego pruebe ponérselo. No podrá. Antes de poder meter la mano en el guante, tiene que estar vacío. Antes de que Dios pueda entrar en el corazón, este debe estar vacío. Por eso, frente al altar, en las oportunidades para evangelizar y orar, y cuando invitamos a las personas a hacer las paces con Dios, insistimos en vaciarnos a nosotros mismos. Su alma es como una prenda con forma de Dios, y Dios quiere vestirse de ella, pero no puede entrar por estar llena de inmundicia. Escudriñe su corazón y descubra cuánta basura ha ido acumulando con el paso de los años. Cuánta basura moral, intelectual, cuántos hábitos inútiles, cuántas costumbres, cosas que hace o que no, que piensa o que se priva de pensar. Debemos vaciar el alma de todo eso. Me gustaría decir que he encontrado una nueva vía, pero no existe ninguna vía nueva. Vacíe la basura que tiene en su alma. Entréguese a Dios en el nombre del Señor Jesucristo, y Él lo llenará. Vendrá a usted y se vestirá de usted. Dios no usaría ropa sucia, Él quiere llevar puesto vestiduras puras. Una vez vacíos de todo, debemos limpiarnos. Solo la sangre del Cordero puede lograr que esa alma vacía sea limpia para que Dios pueda entrar en ella. Un alma vacía y limpia es la morada natural de Dios. Por eso pidamos a Dios que nos limpie. Es posible que nos vaciemos, pero no podemos limpiarnos solos. Si en su vida hay algo que impide que Dios entre en ella, debe quitarlo. Pero si después de haberse vaciado sigue sucio, nunca podrá limpiarse sin ayuda. Solo Dios puede hacer eso, mediante la sangre del pacto eterno, mediante el fuego del Espíritu Santo y la disciplina de la obediencia. Dios limpia a su pueblo y lo deja blanco y puro gracias a la sangre del Cordero.
Todo el que entienda de aves sabrá que existe lo que se llama hábitat natural. Usted no va a un pantano en busca de un zorzal de bosque. No, usted se adentra en un bosque fresco al caer el sol. Una vez allí, espera el anochecer y vendrá el zorzal, muy flojito al principio y luego más fuerte y más audaz a medida que crecen las sombras. Escuchará su flauta encantadora en la oscuridad. Sin embargo, el zorzal nunca irá al pantano. Si desea escuchar el sonido del mirlo de las alas escarlatas, no va a un bosque fresco al atardecer, no, se acerca a las marismas donde las espadañas yerguen sus tallos pardos. Allí encontrará al mirlo. Si quiere escuchar el canto de un cardenal rojo, no irá al bosque ni tampoco al pantano. Irá a su propio patio trasero donde estará la avecilla muy alegre. Esto es lo que se llama hábitat natural. Creo que el Espíritu Santo tiene un hábitat natural. Con esto quiero decir un lugar donde se siente a gusto, donde se hace escuchar o sentir. Es donde puede hablar y vivir. Ese hábitat natural no es otra cosa que el alma del hombre. Usted se preguntará cómo puede ser eso. Es porque Dios hizo esa alma a imagen de él y Dios puede habitar en su propia imagen sin que resulte escandaloso. De la misma manera que el mirlo canta entre las espadañas, igual que el conejo salta entre el brezo y del mismo modo que el zorzal de bosque canta invisible en los límites de la floresta por la noche. El Espíritu Santo quiere entrar en su alma para vivir en ella. No quiere pasar solo el fin de semana ni ser un invitado que esté por un tiempo, sino convertir su alma en su morada permanente. Solo el pecado puede impedir esto, motivo por el cual la adoración y el pecado son incompatibles. Por eso usted no puede adorar el asunto de la genuina adoración mientras omite el tema del pecado. No puede adorar a Dios si el pecado inconfesado reina en su corazón. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Aquí tenemos la imagen de Jesús en su casa, viviendo con usted. Entraré en ti, tú estarás en mí y yo en ti. Jesús desea estar en la casa de su amigo, en su casa. Su alma es un guante con forma de Dios. Él quiere entrar en ella, pero está llena de basura. Líbrese de esos desperdicios y ya no tendrá que rogar a Dios que entre. Las bombillas eléctricas antiguas se fabricaban de tal manera que en un extremo incluían una pequeña prolongación. Cuando se le extraía el oxígeno se formaba el vacío. Cuando yo era niño solía tomar un par de alicates y romper esa prolongación. Se producía un sonido restallante cuando de repente más de 1 kilo por centímetro cuadrado de presión atmosférica entraba en aquella bombilla. No había que meterse en la bombilla y arrodillarse rogando, por favor, atmósfera, te ruego que entres. Lo único que había que hacer era eliminar aquella obstrucción y la atmósfera entraba en la bombilla. La naturaleza aborrece los vacíos. El alma humana es un vacío y lo hemos llenado de inmundicia. Por lo que respecta a Dios, solo tenemos que vaciarla para que Él entre en ella, la limpie y la llene. No para nosotros, sino para Él mismo. Y no hace falta que nadie se lo ruegue. Lo más natural de este universo es que el Creador habite en el alma de los hombres. Hasta ahí. Muy bien, Lu. Ayúdanos. Pues Todo lo que prácticamente, ves aquí, todo lo que entiendes. Si me preguntan a mí, yo me puedo parar por renglón, pero ayúdanos tú. sí, es bastante, bastante interesante, pero creo que, pues como dice, ¿no? Al final, nuestra alma, por naturaleza, es el hábitat del Espíritu Santo, ¿no? Y debería de estar limpia para que podamos nosotros, pues, sentirlo sin necesidad de decir, Señor, entre en mí, cámbiame, o sea, primero reconocer, yo creo que el pecado, porque pues estamos sucios y son muchas cosas, ¿no? Que el corazón
bien lo dice la palabra, el corazón es engañoso y está, pues siempre sucio, entonces debemos primero reconocer el pecado, tener la convicción, pedir perdón, y ya una vez limpios, pues más bien el Señor Dios nos limpia, ¿no? Porque como dice, nos podemos vaciar, pero al final la limpieza solamente Dios es el que la hace y el que nos va a transformar, el que va a llenar todo. Ujú. Pero sí, pues creo que al final por naturaleza deberíamos pues de sentirlo, porque estamos hechos a semejanza de Dios. Ok. ¿Qué entiendes? Entonces, ¿qué significa orar desde el corazón? Es una pregunta complicada. Bueno, se me Inténtalo, complica inténtalo, contestarla. Ah, inténtalo. ¿Qué piensas tú que sea? No te voy a decir que estás bien o estás mal, simplemente, ¿qué piensas tú que es? pues que realmente que no es lo que uno puede expresar tanto o lo que uno pueda, tanto físicamente como en palabras, sino que realmente nuestro corazón es el que estaría adorando, o sea, internamente es lo que es la oración desde el corazón. Yo así lo entiendo, o sea, que a lo mejor podemos decir muchas palabras o muchas cosas y tomar una actitud, a lo mejor nosotros creemos de humildad y de sencillez, pero realmente internamente, si estamos sucios, no es desde el corazón. Si no está vacío el corazón, como nos lo dice el autor, y no estamos limpios, pues no es desde el corazón. Yo así lo entiendo, que primero debe pues estar todo así como que bien por dentro para que sea una oración verdadera. O sea, podemos decir, yo creo que a veces muchas oraciones muy bonitas o se puede sentir muy profundo o muy, pues sí, bastante eh, armada la oración, por así decirlo, a lo mejor con mucho, hasta con la misma palabra, creo, Con pero mucha si teología. realmente nuestro corazón no está limpio, creo que no es desde el corazón. Se puede tener. No sé si soy yo, pero se está cortando. Yo sí te escuché. Ah, ahí ya. No, ah, no, yo no te escuché. Ah, no, no dije nada, solo dije, bueno, sí dije algo, que sí te escuché. Ah, ok. Sí, o sea, creo que es eso lo que yo entiendo, que prácticamente, te digo, podemos decir cosas oraciones muy bonitas y podemos armarlas súper bien y todo, pero si el corazón no está limpio y transformado por el Espíritu Santo, que es el que lo debería de habitar, creo que no es desde el corazón. Muy bien. La primera oración que aparece, perdón, la primera frase que aparece donde dice ore desde el corazón, es la siguiente. Por lo tanto, la verdadera adoración debe ser interna, no externa. Y creo que esa pequeña frase nos deja pensar y evaluar muchas cosas. Como tú bien acabas de decir, Lu, muchas veces estamos pensando en lo que vamos a decir, cómo lo vamos a decir, pero sobre todo pensando en cómo lo van a escuchar los demás. Y si al momento de escucharlo los demás va a generar algo o van a estar de acuerdo o etc, etc. Entonces empezamos a pensar más en lo externo, por lo que mencionábamos hace un momento, ¿no? Por la admiración propia que tenemos. Cuando la oración surge en lo interno, lo primero que vamos a hacer, ¿qué es? Limpiar, limpiar. Señor, límpianos. ¿Por qué? Porque voy a tener comunión con Él y Él conoce todo de mí. Él conoce todo, absolutamente todo de mí.
Y creo que esta parte de orar, este punto de orar desde el corazón, algo importante de este punto es obligarnos a ser conscientes de delante de quién estamos. Creo que eso es algo que nos puede ayudar para orar desde el corazón. Obliga a tu alma a que sea consciente delante de quién está. Fíjense, ¿cómo sabemos? Bueno, esta frase de obliga a tu alma la entendí cuando leí el Salmo que dice, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice alma mía Jehová. Si se fijan, ¿a quién le estaba hablando el salmista? A su alma. A él mismo se estaba exhortando, se estaba diciendo, pon atención quién es Dios, pon atención que Él te perdona, pon atención, dale el lugar, dale la posición que merece, no la posición, la importancia, da la importancia que merece. Eso es lo que le está diciendo el salmista a su alma. Esto no es un juego. Ay, perdón. Le está diciendo, esto no es un juego. Alma mía, bendice al Señor. Alma mía, presta atención. Alma mía, olvídate de esto. Es lo que está haciendo en su oración el salmista. Cuando está bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser. ¿Se fijan? Cómo él incluye todo mi ser, su santo nombre. Vamos a buscar esa oración. Y que es el Salmo 136, si no me equivoco. Ay, mi Biblia, déjenla, tomo. No, ya me equivoqué. Si alguien la encuentra, por favor, y me dice qué salmo es. Es el Salmo 103. 103, sí, exacto. Salmo 103. ¿Ya lo tienen ahí? Sí, Muy bien, Sí, lo voy a leer y vamos a leerlo juntos. Presten atención con su mirada, pero fíjense, esta es una hermosa oración. Bendice alma mía a Jehová. Y después dice el salmista, y bendiga todo lo que soy su santo nombre. Y otra vez el salmista, bendice alma a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Eso es lo que mencionábamos hace un momento, a diferencia de la admiración propia, ¿no? Si algo tengo es porque Él me ha dado sus beneficios. Él es digno de ser adorado, de ser bendecido, de ser admirado. No olvides ninguno de sus beneficios. Y empieza a describir los beneficios. ¿Y cuál es el primer beneficio? Él es quien te perdona de tus iniquidades. El primer beneficio no está diciendo, Él es el que me dio de comer, Él es el que me dio un carro, no está con cosas materiales, está con cosas que tienen peso en el alma. Y eso es importante, hermanos. Cuando tú oras cosas materiales y no oras cosas que tienen peso en el alma, cuidado, tal vez no estás orando en el espíritu, como lo vimos al principio. Porque alguien que ora en el espíritu va a orar por cosas que tienen peso en el alma, no por cosas materiales. La primera instancia a orar va a ser por las cosas que tienen peso en el alma, que tienen peso en la eternidad, no por cosas materiales. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores, hasta ahí entraron los favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia.
sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Y sigue adorando al Señor. Es misericordioso y es clemente, lento para la ira, grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guarda el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, y como un padre él se compadece de nosotros, porque él conoce nuestra condición, él conoce lo que somos, se acuerda de quién somos. Sabe que el hombre es como la hierba, que florece y que después se desvanece. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto, recordándole a su alma, guarda el pacto de Jehová, guarda sus promesas. Y los que se acuerdan de sus mandamientos, pon sus mandamientos por obra. Alma mía, pon los mandamientos de Jehová por obra. ¿Cuánto tiempo has luchado tú en tu oración con tu alma, diciéndole, pon los mandamientos del Señor por obra? Alma mía, aprende a amar al Señor. Alma mía, aprende a obedecer al Señor. Señor, tú conoces mi alma, tú conoces mi ser, tú conoces que digo una cosa, pero honestamente, sinceramente, no es lo que lo que tiendo a hacer. Domino el lenguaje cristiañol, el cristiañol lo domino. Se habla el cristiano, pero no hay que dominar el lenguaje, hay que ponerlo por obra. Jehová estableció su trono en los cielos, en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles poderosos en fortaleza, que ejecutan su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros sus ejércitos, ministros suyos, que hacen la voluntad de Jehová. Y vuelve a terminar el salmista, el versículo 22. Bendice a Jehová, bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Y el 104 empieza igual. Bendice, alma mía, a Jehová. ¿Sí? Entonces, en nuestra oración, si oramos en el Espíritu, guiados por el Espíritu, vamos a orar basados en su palabra, controlados por Él, no por nuestros deseos, no por nuestros anhelos, no por nuestros sueños, o como la psicología nos dice, sigue tu corazón. Es lo peor que puede hacer alguien. Lo peor que puede hacer alguien es seguir su corazón, porque la Biblia que nos enseña que el corazón, ¿qué? Es engañoso. El corazón es engañoso y perverso. Padres, madres, tíos, abuelos, jóvenes, en estos tiempos se escucha mucho eso. Sigue tu corazón. No, no se puede. La palabra de Dios dice que el corazón es engañoso y perverso. De hecho, una de las razones por las que el Señor destruyó, la primera vez que destruyó la tierra, o más bien que quitó a la humanidad de la tierra, fue porque dice que Él vio que el deseo de su corazón era ¿de qué? De continuo el mal. Una de las razones por las que Dios terminó una vez con la humanidad fue por los deseos que había en su corazón. Pero Satanás sigue empeñado en hacernos creer que podemos seguir nuestro corazón. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que seguir su espíritu. Tenemos que rendir nuestra voluntad para que su espíritu nos guíe, nos dé entendimiento y claridad por dónde hemos de avanzar. Y en la medida que lo adoremos en el interior, y eso es adorarlo en el interior, David lo está adorando en el interior. Él se fue adentro y está adorando en el interior a su Señor.
Y en la medida que lo adoremos en el interior, cuando nuestras palabras tengan que expresarse, van a ser sazonadas con sal y van a ser de edificación para muchos. Mientras tanto, se vuelve un mantra, se vuelve un recito, se me fue la palabra, un mantra, eh, eh, un cúmulo de frases para recitar, una narrativa, pero no algo que tiene vida. Qué importante es que parte de nuestra oración sea como la de los discípulos. Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a adorarte. Señor, enséñanos. Necesitamos que el Señor nos enseñe a todo. Todo el Señor nos tiene que enseñar y tenemos que tener un corazón dispuesto para ser buenos alumnos y aprender y llevarlo a la práctica. Pero oremos, hermanos, oremos al Señor y Él es bueno, Él no nos paga, Él no nos paga conforme a nuestras rebeliones y Él en su misericordia, cuando hay un corazón dispuesto, Él lo enseña. Cuando hay un corazón anhelante, Él le muestra su gracia, su gloria. Fíjense, en este versículo voy a cambiar un poquito, voy a girar un poquito la perspectiva, pero si regresan al Salmo 103, versículo 7, Salmo 103, versículo 7, aquí hay algo bien interesante. El Salmo 103, versículo 7 dice, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. El pueblo de Israel era un pueblo que estaba interesado en ver, queremos ver, muéstranos obras, queremos ver. Muy bien, ¿qué hizo el Señor? Les mostró sus obras a los hijos de Israel. ¿Pero qué le mostró a Moisés? Ahí dice en el versículo 7, sus caminos los notificó a Moisés. ¿Se fijan? A Moisés lo agarró y le enseñó, mira, te voy a enseñar por dónde, mis caminos, mis propósitos. Pero al pueblo de Israel, ¿qué le mostró? Obras. Y les digo que voy a salir un poquito del contexto porque voy a esto. Hay iglesias que hoy quieren milagros, hay iglesias que quieren obras, que quieren ver. ¿Ok? ¿Quieres eso? ¿O quieres que el Señor te notifique sus caminos y te muestre por dónde va y por dónde tienes que avanzar? ¿Qué prefieres, hermano? ¿Qué prefieres, joven? ¿Qué prefieres? ¿Obras? Y digo, yo sé que no estamos en una iglesia donde, y a lo mejor estuvimos en algún momento en una iglesia donde esperábamos que pasara esto y el milagro y obras, o que el Señor te notifique sus caminos, que el Señor te dé su sabiduría, que el Señor te haga entender su palabra. ¿Qué prefieres? Y en la oración también podemos aprender eso. Y ya me voy a regresar otra vez. ¿Sí? En la oración, cuando oramos en el Espíritu y adoramos desde el interior, empezamos a identificar dentro de nosotros qué es lo que tiene que ser transformado, qué es lo que tiene que ser rendido, que no sea rendido al Señor, qué es lo que tiene que ser ofrecido, cuál es toda la basura, como decía el escritor, todo lo que yo tengo que sacar para poder contemplar la gloria de Dios en mi vida. Hermanos, ¿qué es todo lo que tenemos que sacar de nuestras vidas para poder contemplar la gloria de Dios en nuestra vida? Queremos que nuestra iglesia crezca, queremos que nuestra iglesia se fortalezca. En la medida en la que nosotros crezcamos, la iglesia va a crecer. En la medida en la que nosotros nos vaciemos y nos fortalezcamos en el Señor, la iglesia se va a fortalecer. Y es que muchas veces yo quiero que el otro lo haga y no yo. Adelante, Fer. Perdón, breve. Y hay ocasiones en que no solo estamos llenos de cosas de nosotros mismos, que, o sea, como orgullo, como soberbia y esas cosas,
sino que también a veces estamos llenos, pues sí, de pecado, pero también de tristeza, de amargura, de resentimiento, ¿no? De cosas que no hemos dejado que el Señor actúe en nosotros, ¿no? Y esas mismas cosas también Dios quiere que nos vaciemos de eso, ¿no? Claro, a final de cuentas es pecado, hermanos. Todo eso es pecado. La amargura, la depresión es pecado. Hace poco platicaba, no sé si lo platiqué con ustedes o no, y si no lo vuelvo a platicar, pero platicaba yo con los jóvenes en la iglesia y les decía, es bien curioso que desde que se inventó el término adolescente, y más en estos últimos años que se ha usado la palabra adolescente, ya lo habíamos platicado, no, recuérdenme si ya lo habíamos platicado, sí, pero si hablamos de un adolescente, todos sabemos que un adolescente tiene que ser una persona que no sabe qué quiere con su vida, que va a ser rebelde, porque la psicología ya hizo ese constructo, se le llama, y ya lo definió que así tiene que ser. Fíjense cómo a veces permitimos que todo eso entre en la iglesia y no, y dejamos de la iglesia, en los hijos que como hijos de Dios adoptamos todo eso y creemos que es verdad, y adoptar eso es pecado. Adoptar eso es pecado. Porque el Señor dice, no, tú no eres eso. No, o sea, se me fue el nombre del rey, fue Josías, empezó a reinar a los 8 años, un morrito de 8 años siendo rey. Entonces, pues no es, o sea, realmente no es, no podemos limitar a Dios a los constructos psicológicos. Y entonces, quedarnos en esas etapas es pecado, quedarme en amargura, en depresión, en ansiedad, en tristeza. Ayer platicaba con un hermano que perdió a su madre y decía que todos le dicen que Dios te dé resignación y yo, ¿por qué te tiene que dar resignación el Señor? Si tu madre creyó en Cristo, ¿por qué tienes que tener resignación? Le digo, perdona por lo que te voy a decir, pero eso es tonto. ¿Por qué voy a estar resignado? Resignado es, pues, resignado, si no, creo que estaremos de acuerdo, es como, pues bueno, no es lo que yo quería, pero pues ya ni modo. Creo que eso es un ejemplo de resignación, ¿no? Pues ya me resigno, o sea, hablemos del desayuno, ¿no? Fernando quería chilaquiles y su esposa le hizo huevo. Bueno, pues ni modo, me como el huevo, digo. El punto es comer. Pero la resignación no es eso, o sea, con el Señor no hay resignación, con el Señor hay gozo, hay expectativa, hay trascendencia, hay esperanza. Y se fijan, por quedarnos en un lado, nos olvidamos de lo demás. Como bien lo dice Fer, o sea, por cuestiones de orgullo y por cuestiones de que me ofendieron, y entonces olvidamos que en el Señor hay perdón, hay amor, hay fortaleza para llevar las cosas más allá, que en el Señor hay la ayuda para que si alguien me ofendió, no me importa, yo no lo voy a ofender porque tú me has sanado y yo no soy para ofender. Él me volteó la cara, pero yo no se la voy a voltear porque tú me has sanado y yo no fui creado nuevamente en ti para voltear la cara. Él no me saludó, pero yo sí lo voy a saludar porque yo no fui creado para no saludar. Recuerden, fuimos recreados nuevamente en Cristo Jesús. Y es importante apropiarnos de todo eso. Y entonces cuando nos vaciamos, adoramos. Cuando nos vaciamos de nosotros, adoramos al Señor. Y lo hacemos primero en el interior para poder después poder llevarlo al exterior. Voy a leer la oración que tiene aquí el escritor al final. Dice, Dios eterno que habitas en los cielos sobre nuestras cabezas. Nos inclinamos humildemente ante ti pensando, emocionados en tener comunión contigo. Te damos las gracias por haber sido suficiente para nosotros. En ti se han saciado nuestros corazones sedientos. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, estamos delante de ti. Te damos gracias por tu Espíritu Santo, te damos gracias porque eres tú quien habla a nuestros corazones. Anhelamos, Señor, adorarte como tú deseas ser adorado. Adoramos
Anhelamos adorarte desde nuestro interior, encontrarnos cada día contigo en lo más profundo de nuestra alma y de nuestro corazón. De tal manera, Señor, que vayas transformando lo que somos. Anhelamos que pongas un anhelo en nuestra mente y en nuestra voluntad de poner por obra tus mandamientos, y al mismo tiempo que los ponemos por obra, que tu gozo nos inunde y podernos complacer al ver, Señor, que no hay nada mejor, no hay nada más maravilloso que deleitarnos en ti, en tu palabra, en tus mandatos. Que podamos decir, como el salmista, cuán deliciosos son a mi paladar tus mandamientos. Despierta nuestros corazones, límpianos, porque hemos permitido que la televisión, las redes sociales, la inmoralidad, la lujuria, el chisme, el engaño, hagan hecho algún nido en nuestro ser. La decepción, la admiración propia, el fastidio, la rebelión, la incredulidad, la necedad. Y te rogamos, Señor, que nos limpies. Te ruego por cada uno de mis hermanos. Yo no ruego por admiración para mí. Yo no ruego por respeto para mí. Yo ruego por admiración para ti. Yo ruego, Señor, porque tú seas proclamado, exaltado, y que la iglesia, roca de salvación, y cada uno de sus integrantes exalten y engrandezcan tu nombre de tal manera que esa iglesia pueda ser conocida en la eternidad por una iglesia que dio la gloria a Dios en todo lo que hacía. Cambia, Señor, nuestros corazones para honrarte y enséñanos cómo darte la gloria en todo. Y ayúdanos a depender de ti en todo momento para hacerlo. Como tu palabra nos enseña, ayúdanos a menguar para que tú crezcas en nosotros. Danos descanso, Señor. Concédenos el recuperar fuerzas en esta noche, y que en las actividades que nos hemos propuesto también te demos la gloria, siendo puntuales, siendo honestos. Y si alguien pregunta por qué somos así, no es porque queremos ser los mejores, es porque te damos la gloria a ti. En el nombre de Jesús ponemos nuestras vidas, pedimos de tu ayuda y te adoramos. Amén. Muchas gracias, hermanos, por poderse conectar el día de hoy. Yo nada más quería hacer algo de lo que dijo, de lo que tenemos adentro. Hay un ejemplo, por ejemplo, en un pesebre que hay suciedad, orines de toda clase de animales que se guardan, ¿no? Así es nuestro cuerpo. Tenemos todo, tenemos todo sucio, cada día tenemos que limpiarlo con la palabra y decirle al Señor que nos limpie, que nos guarde cada día, porque somos como un pesebre, estamos llenos de suciedad. Sí, yo creo que sí, aunque somos peor que un pesebre, hermano. Somos ¿Mande? peor que un pesebre. Bueno, sí, pero pues en el pesebre hay de todo. Sí, pero en el pesebre lo podemos ver. Y en nosotros, fíjese, en el pesebre lo podemos ver, pero en nosotros, pero dentro de nosotros, nosotros mismos muchas veces nos encargamos de ocultarlo ante nuestros propios ojos. Pero Dios escudriña nuestra mente y nuestros corazones. Así es, pero el problema es que nosotros creemos, como nosotros nos hemos convencido a nosotros mismos, creemos que también Dios le hacemos lo mismo, pero no. Decía Charles Spurgeon en una predicación que no recuerdo cómo se llama, pero él decía que, dice, el pecado es el enemigo con el cual te acostumbraste a dormir, el cual duermes toda la noche y vive dentro de ti. Y es verdad, ¿Sí? se disfraza y está ahí, y es el que está dispuesto, cuando todos se fueron a dormir,
abrir el cerrojo para entonces dar lugar a toda esa maldad. Así es, o sea, creo que hay parte de nosotros que nosotros mismos conocemos y que no queremos mortificarla en nuestra vida. Hay parte Así es. hay parte de nuestro, bueno, yo lo digo por mí, porque yo me he descubierto a mí mismo solapándome y diciéndome, no, tengo que luchar con este pecado también. Yo creo que todos, hermano. Bueno, al menos yo también, mentiría si le dijera, ay, no, uno sabe. Muchas veces nosotros decimos, ¿por qué pasan estos? Porque sabemos perfectamente por qué pasan estas cosas. Exactamente. Que Y nosotros eso, lo ocultamos, o como usted acaba de decir, ocultamos ciertas cosas porque son familia, porque son hijos, porque los preferimos, porque somos, pero sabemos perfectamente por qué están ocurriendo, porque no es de la noche a la mañana. Eso se viene filtrando, 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 y queremos detenerlo cuando las cosas ya son mayores, y eso no se puede hacer. y eso Tenemos, es, sí, o sea, me gustaría dejémoslo de lado a los demás. Eso es pensando en mí. O sea, pensando en mí. Sí, o sea, yo puedo decir esto, pero tengo que tener cuidado conmigo mismo. Pero sí, hermano, o sea, esa sociedad tenemos que tener atención porque muchas veces nosotros mismos la provocamos. sí, exactamente. Muy Gracias, bien, mi hermano. hermano. Dios le bendiga. No, gracias a Dios por su palabra, porque gracias a Dios por su palabra, porque es su palabra, hermanos, la que nos hace entender. Vean, Sí, vean qué hermano. bueno es Dios, o sea, vean qué bueno es Dios que somos bien cabezones y nos da su palabra y nos hace entender. Gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios. Gloria a Dios por eso, porque Él, no es que no es que los maestros sean inteligentes, es que es Dios, Dios nos da su sabiduría para poder entender. La admiración y la gloria es para Él. Amén. Él nos da y luego nuestro espíritu pone esa sensación que dice, sí es cierto, hay algo que tiene que cambiar. Gracias a Dios porque su obra es completa. Gracias a Dios. Porque podemos ver su Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Buenas noches, hermanos. El Señor les bendiga. Dios le Dios bendiga. bendiga, hermanos. Buena Gracias. noche. Descansen. Bye. Dios los bendiga. Bye.